Cruz y noche, el camino de la unión con Dios. El contenido de la fe que nos salva es el Espíritu Santo, pero esa fe es clara, la fe en el Hijo de Dios. Y esta es la dificultad, que muchos creemos que por ser seres humanos ya somos hijos de Dios, pero solo en potencia, porque Dios solo tiene un Hijo, que vino a la tierra y se encarnó en el seno de María, y como era Hijo de Dios sanaba enfermos, expulsaba demonios y venció a Satanás y la muerte, y nos dio a los hombres la única esperanza de resucitar y tener vida eterna, con tal de que creamos en Él, acojamos el testimonio y convertidos nos bauticemos, muramos a la antigua condición para vivir en el nuevo estado de cielo de posesión del Espíritu de Cristo en el alma. Dice San Juan el Evangelista: a los que le recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios, es decir, que pueden aspirar el mismo espíritu del Hijo y ser dioses por participación. San Juan de la Cruz, llevando esto hasta la radicalidad, dice: oh almas creadas para tan altas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras riquezas son pobrezas, vuestras grandezas miserias, llamados a tanto os quedáis en tan bajo. Somos salvos por la fe. Sabemos que somos salvados porque poseemos el Espíritu del Hijo de Dios, Jesucristo, que grita en nosotros: Abba, Padre. Porque nos conocemos como hijos en el Hijo. Lo dice el evangelista San Juan en su primera carta. Nos llamamos y somos hijos de Dios, y aún no hemos visto plenamente qué será esto. El que tiene esta esperanza se purifica. En la carta a los Gálatas, San Pablo les recuerda que recibieron ese espíritu de hijos no por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de creer en Cristo crucificado. De manera independiente de las obras, Dios nos ha revelado su amor y misericordia gratuita, nos ha perdonado por propia iniciativa. Solo requiere que el ser humano arrepentido de haberse alejado de Dios acoja el misterio de ese amor. Entonces recibe el Espíritu Santo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, lo recuerda que solo los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, pueden comprender el llamado que hace el Señor de tomar la cruz, padecer y morir para resucitar. El Espíritu Santo les ha enseñado un amor que es más poderoso que la muerte, y por la fuerza de ese amor es que pueden cargar con las duras pruebas del Evangelio. Ese amor apasionado por el único Salvador es la fuerza con la que los hombres se lanzan al embate y vencen, y el que nos permite comprender el seguimiento de Jesús de llevar la cruz. Todo el proceso espiritual de San Juan de la Cruz es una transformación de una criatura humana movida por los instintos a un ser divino espiritual movido por el Espíritu Santo, un Hijo de Dios. Este proceso de purificación se hace posible siguiendo a Jesús por el camino de la cruz, única esperanza de que los hombres alcancen la resurrección y la vida eterna. En el Evangelio de San Juan se nos indica que el Hijo del Hombre tenía que ser subido a la cruz y exaltado para salvar a los hombres. Lo que nos quita la fe que nos salva es la experiencia del dolor y el sufrimiento. Es la comprobación de la enfermedad y la muerte, de la injusticia y el pecado. El Hijo de Dios, Jesucristo, deberá llevar en su cuerpo, como Hijo de Hombre, todo el dolor, la humillación y la muerte para poder quitar a los hombres eso que les hace incrédulos, borrar el pecado y devolverles a la gracia de poseer el Espíritu Santo, que es la experiencia del cielo, de la comunión con Dios, de la unión con Dios. La experiencia de haber nacido de nuevo por la fe en el amor del crucificado y la consecuente venida del Espíritu nos ha hecho experimentar la salvación. Ahora la vida será no dejarse quitar ese Espíritu, por lo cual aparecerá como signos claros una necesidad de estar unidos a Dios, orando, leyendo la palabra y viviendo su palabra, y compartiendo todo con los hermanos. Es esto lo que el Señor nos invita cuando nos dice que hay que acoger su cruz. Nos invita a seguirlo de veras en una vida consagrada a Él. El amor apasionado del Espíritu que ha hecho crecer en nosotros es una llamada a la vida consagrada, a vivir
los votos, que no son sino un estar crucificados con el crucificado. Pero no se entienda mal, cuando nos crucificamos su espíritu nos toma y empezamos a vivir el cielo en la tierra, y es ese el ideal de nuestra vida cristiana, vivir en el espíritu como hijos y hermanos nacidos de la Virgen María, orantes por naturaleza. Cuando en el Evangelio de Mateo les enseña que hay que tomar la cruz, que el Hijo del Hombre tiene que padecer y sufrir y morir y resucitar, el mismo Pedro se le pone de frente y lo regaña, pero Jesús lo pone en situación y le dice: colócate detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Los hombres pensamos que no hay que padecer porque no conocemos el Espíritu Santo, la manera de ser de Dios. Jesús misericordioso decide llevarles al monte Tabor para que conozcan la gloria del amor del Padre por Él y por la humanidad, para que, teniendo clara la esperanza de la gloria de la resurrección, se lancen a acompañarlo en el camino del Calvario que lleva a la gloria del amor del Padre. Queda claro, pues, cómo la cruz es nuestra única esperanza, porque es el poderoso amor del Hijo de Dios que ha vencido al mundo, el demonio y la carne, y el que lo acoge se llena de un espíritu que lo hace hijo, capaz de llevar la cruz y esperar la gloria de la vida compartida con el Padre. El ser humano, como vemos, está hecho para la comunión con Dios, para vivir unido a su Creador, por medio del Espíritu. Esta unión con Dios no es la que ocurre porque Dios está sosteniendo y sustentando todo lo que existe, sino aquella por la cual el ser humano es consciente del actuar del Espíritu de Dios en su vida, que lo mueve y lo dirige. San Juan de la Cruz nos muestra a la Virgen María en este estado y dice que no hizo gesto ni palabra que no fuese movida por el Espíritu Santo durante toda su vida. La unión con Dios es necesaria para poder alcanzar la resurrección. San Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, que los que están unidos a Dios resucitarán a la voz del arcángel. Pero esta unión con Dios no es solo necesaria para la resurrección, sino también para poder producir frutos. Es San Juan el Evangelista quien nos enseña: si no están unidos a la vid, los sarmientos no pueden dar fruto, en abundancia y duraderos. La unión con Dios consiste en ser uno solo con Dios por la posesión de su Espíritu. Quien se une a Dios se hace un solo espíritu con Él. De ahí que se requiere que todo el caudal del alma sea entregada a solo Dios, a Jesucristo, para que el Espíritu lo pueda tomar. Esta entrega total dejará al alma humilde, pobre, desnuda, pura y sola, y entonces el Espíritu podrá tomarla, guiarla y transformarla en Dios mismo. El camino para llegar a esta pobreza y humildad es el enamoramiento del crucificado, el tomar por su amor la cruz. Es una acción del Espíritu de amor que impulsa al alma para que acoja el camino estrecho y la puerta angosta que conduce a la unión con el Señor, camino de despojo de todos los bienes de que puede gozar los sentidos y todos los bienes espirituales de que puede gozar el alma. El deseo de amar primeramente al Señor realizará esta obra de despojo de lo sensible y espiritual, y queda resumido en el consejo que nos da el Señor de negarnos a nosotros mismos, en todo, para hacer solo la voluntad divina. Esta es la clave del camino. El amor por Jesús crucificado, el deseo de devolverle el amor que Él nos ha manifestado, nos llevará a un despojo de todo y de sí mismos por unirse a Él, hasta convertirse en amor puro, en Él mismo. Dice San Juan de la Cruz: oh, ¿quién pudiera ahora dar a entender y a ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador, de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino debe llevar del que muchos de ellos piensan, que entienden que basta cualquier manera de retiramiento y reformación en las cosas, y otros se contentan con en alguna manera ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación, mas no llegan a la desnudez y pobreza y enajenación o pureza espiritual, que todo es uno, que aquí nos aconseja el Señor, porque todavía andan a cebar y vestir su naturaleza de consolaciones y sentimientos, que a desnudarla y negarla en eso y es otro por Dios. Oh, ¿quién pudiese dar a entender
¿Hasta dónde quiere nuestro Señor que llegue esta negación? Ella, cierto, ha de ser como una muerte y aniquilación temporal y natural y espiritual en todo, en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda negación. Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador cuando dice: el que quiere salvar su alma, ese la perderá. Es a saber, el que quisiere poseer algo o buscarlo para sí, ese la perderá. Y el que perdiere su alma por mí, ese la ganará. Es a saber, el que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y gustar, escogiendo lo que más se parece a la cruz, lo cual el mismo Señor por San Juan lo llama aborrecer su alma, ese la ganará. Y esto enseñó su majestad a aquellos 2 discípulos que le iban a pedir diestra y siniestra, cuando, no dándoles ninguna salida a la demanda de la tal gloria, les ofreció el cáliz que él había de beber como cosa más preciosa y más segura en esta tierra que el gozar. Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniquilándola, para que pueda caminar por esta angosta senda en todo lo que puede pertenecer según el sentido, como habemos dicho, y según el alma, como ahora diremos, que es en su entender y en su gozar y en su sentir. Y así querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes, sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo, porque ejercitándose en esto, todo es otro, y más que ello se obra y se halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, todas otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones como los ángeles. Porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por Él. Según Él mismo dice por San Juan, y en otra parte dice: yo soy la puerta, por mí, si alguno entrare, salvarse ha. De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y facilidad, y huye de imitar a Cristo, no le tendría por bueno. Y porque he dicho que Cristo es el camino, y que este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual, quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y luz. Cuanto a lo primero, cierto está que Él murió a lo sensitivo espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte, porque como Él dijo, en la vida no tuvo dónde reclinar su cabeza, y en la muerte lo tuvo menos. Y cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad, según la parte inferior, por la cual fue necesitado de clamar, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivo que había tenido en la vida, y así, en él, hizo la mayor obra que en toda su vida, con milagros y obras, había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo. Conviene saber acerca de la reputación de los hombres, porque como lo veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo, y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo, y acerca del desamparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó, porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, quedando así aniquilado y resuelto así como en nada. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas 2 partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace, y cuanto viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste pues en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. No quiero alargar más en esto, aunque no quisiera acabar de hablar en ello,
porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos, pues los vemos andar buscando en él sus dudas y consolaciones, amándose mucho así, mas no sus amarguras y muertes, amándole mucho a él. De estos hablo que se tienen por sus amigos, que es otros que viven allá a lo lejos, apartados de él, grandes letrados y potentes, y otros cualquiera que viven allá en el mundo con el cuidado de sus pretensiones y mayorías, ¿qué podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por bueno que sea, harto amargo será? No hace de ellos mención esta letra, pero hacerla ha el día del juicio, porque a ellos les convenía primero hablar esta palabra de Dios como a gente que Dios puso por blanco de ella, según las letras y más alto estado. Este camino estrecho, esta puerta angosta, esta desnudez sensitiva y espiritual, es noche para el alma. Y podemos encontrar especialmente en este capítulo 7 del segundo libro de la subida al Monte Carmelo, lo fundamental del camino espiritual y de la noche oscura. Dios los bendiga.